los enigmas más oscuros y miradas ocultas que te observan desde la oscuridad. ¿Tienes el valor para enfrentarlos? Si la curiosidad te consume, suscríbete y acompáñame en este viaje hacia lo desconocido. Bienvenidos a Noche de Sustos. Esta noche hablaremos de seres diminutos pero inquietantes, los duendes. Criaturas que, según muchas leyendas, viven entre nosotros, escondidos en rincones oscuros, jugando con nuestras cosas y a veces dejando señales que pocos logran entender. ¿Has escuchado risas en medio de la noche? Cosas que desaparecen sin explicación. Tal vez, solo tal vez, no estés tan solo como crees. Comenzamos. El duende que quiso llevarse a mi hijo. Desde hace mucho tiempo he querido contar esta historia, pero siempre que lo intento, siento un escalofrío recorrer mi espalda. No sé si es miedo o simplemente el recuerdo de aquellos días oscuros. Soy madre de 2 niños, Tomás y Emiliano. La historia le ocurrió al menor, Emiliano, cuando tenía apenas 5 años. Vivíamos en una casa antigua que había pertenecido a la familia de mi esposo por generaciones. Era una casa grande, con paredes gruesas y pisos de madera que crujían con cada paso. Desde que nos mudamos, hubo cosas extrañas, pero siempre traté de encontrarles una explicación. Todo comenzó con pequeños incidentes, juguetes que desaparecían y aparecían en lugares extraños, susurros en la noche, risitas que parecían venir de rincones oscuros de la casa. Al principio pensé que era la imaginación de los niños, pero pronto me di cuenta que algo no estaba del todo bien. Una noche, mientras acomodaba la ropa en los cajones de Emiliano, él se acercó y me dijo algo que me heló completamente la sangre. Mami, el señor pequeño quiere jugar conmigo. Me detuve y lo miré. ¿Cuál señor, hijo? El que se esconde bajo mi cama. Intenté no asustarme, revisé debajo de la cama, pero no había nada. Esa noche, sin embargo, Emiliano lloró y gritó mientras dormía. Cuando fui a verlo, estaba despierto, pero paralizado de miedo. No lo dejé entrar, mamá. Las noches siguientes fueron peores. Emiliano despertaba con rasguños en los brazos y las piernas. Parecía cada vez más pálido, más cansado. Una madrugada lo escuché hablar en susurros. Me acerqué sin hacer ruido y vi que estaba sentado en su cama, mirando fijamente un rincón oscuro de su habitación. No quiero ir contigo, susurraba. Esa fue la primera vez que sentí un miedo real. Había algo en la casa, algo que quería a mi hijo. Comenzamos a notar otras cosas, pequeñas huellas de tierra en el suelo de su cuarto, el olor a humedad y bosque dentro de la casa. Y lo peor de todo, la risa. Una risa chillona y burlona que se escuchaba en la madrugada. Desesperada, busqué ayuda. Mi suegra, una mujer con muchas creencias, me dijo que podía ser un duende. Los duendes se encariñan con los niños, me explicó. Si le gusta demasiado, puede querer llevárselo con él. La idea me parecía totalmente absurda, pero ya no sabía qué pensar. Mi suegra recomendó poner tijeras abiertas debajo de la almohada de Emiliano y dejarle dulces para distraer al duende y en forma de ofrenda dejarle algo para que dejara al niño un poco en paz. Lo hicimos y por un par de noches pareció funcionar. Sin embargo, una madrugada desperté con un grito aterrador.
Corrí al cuarto de Emiliano y lo vi de pie en la ventana, como si algo lo estuviera llamando. Lo jalé con fuerza y en ese momento sentí un escalofrío y un susurro en mi oído. «Él es mío». Grité con todas mis fuerzas y en ese instante la ventana se cerró de golpe. Emiliano se desmayó en mis brazos. Al día siguiente no sabía qué hacer, estaba totalmente desesperada. Había pasado toda la noche en vela cuidando a mi hijo. Y de repente, observando bien, encontré pequeñas huellas en el marco de la ventana y un mechón de cabello en el suelo. Mi suegra decidió hacer una limpieza espiritual en la casa. Quemó hierbas, rezó y nos hizo tirar agua bendita en cada rincón. Desde entonces, las cosas extrañas disminuyeron. Emiliano poco a poco recuperó su energía, pero a veces, cuando está distraído, me dice: «Mami, a veces lo sigo escuchando en mis sueños. No sé si de verdad logramos deshacernos de él o solo está esperando el momento correcto para volver». Los duendes del bosque maldito. No sé cómo empezar esto sin que me llamen loco. Aquellos que hemos vivido en el campo sabemos que hay cosas que no pueden explicarse, cosas que se sienten, que se escuchan, pero que la gente de ciudad prefiere ignorar. Yo no puedo ignorarlo, y mucho menos después de lo que pasó. Mi nombre es Pedro. Soy un campesino desde que tengo memoria. Nací y crecí en una pequeña comunidad rodeada de montañas y densos bosques. Desde siempre, los ancianos nos han contado historias sobre los duendes, pequeñas criaturas traviesas que habitan el monte, guardianes de secretos antiguos. Pero no todos son inofensivos. Algunos, según los relatos, buscan algo más. Buscan almas. Todo empezó una mañana de invierno cuando mi vecino, don Julián, llegó a mi casa con la cara desencajada. Había perdido a su hijo menor, Esteban, un muchacho de apenas 8 años. Lo último que supo de él es que había ido a recoger leña cerca del bosque. Buscamos durante días, con linternas, con perros, con lo que pudimos. No había rastro de él, pero lo más extraño fue lo que encontramos en la orilla del bosque. Pequeñas huellas que no eran de Esteban ni de ningún animal conocido. Nosotros sabíamos perfectamente identificar o rastrear pequeñas huellas o huellas de humano, lo que fuera, pero esas eran de pies diminutos como de niño, pero con dedos alargados y retorcidos. Don Julián estaba desesperado. Decía que había escuchado risitas por las noches, pequeños murmullos junto a su ventana. Los perros ladraban al vacío y en las madrugadas el viento traía un canto macabro con una canción de cuna distorsionada. La gente del pueblo empezó a murmurar: «Son los duendes», decían. Se lo llevaron, pero no era el único caso. 2 semanas después desapareció una niña, Camila, de 6 años. Su madre la había dejado jugando en el patio y cuando salió a buscarla ya no estaba. Otra vez las mismas huellas, otra vez los murmullos nocturnos. Empezamos a cerrar bien las puertas, a no dejar a los niños solos, pero el miedo ya estaba enraizado en nosotros. Un día, mientras cuidaba mi ganado, sentí que algo me observaba desde la línea de los árboles. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego vi los ojos, 2 pequeños puntos brillantes ahí entre las sombras. Se movían rápido, esquivaban mi mirada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La siguiente noche dejé trampa cerca del bosque. No dormí, esperando, escuchando. Alrededor de las 3 de la madrugada,
Algo se movió entre los arbustos. Me acerqué con cuidado, linterna en mano. Cuando iluminé la trampa, mi sangre se heló. No había capturado un animal. Había un pequeño sombrero de tela vieja, como hecho a mano, tirado entre las ramas, y junto a él una risita ahogada. No me quedé a averiguar más. Corrí a mi casa y cerré la puerta con el pestillo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente encontré la puerta abierta de mi granero, la madera arañada como si algo hubiera intentado entrar. Las desapariciones no se detuvieron. Algunos niños volvieron, pero no eran los mismos. Sus ojos estaban vacíos, sus cuerpos débiles, ya no hablaban, no lloraban, solo se quedaban mirando al horizonte, y otros nunca regresaron. Algunos dicen que los duendes los llevaron a su mundo, a un lugar donde el tiempo no existe. Otros creen que fueron sacrificados para mantener la magia oscura de estas criaturas. Lo único que sé es que desde entonces nadie deja a sus hijos solos, y cuando cae la noche, nadie se acerca al bosque, porque los duendes aún están allí, esperando, susurrando, riendo en la oscuridad. El duende del monte. Había sido un largo día en el campo, desde que salió el sol hasta bien entrada la tarde. Estuve trabajando la tierra, sudando bajo el calor sofocante, con las manos ásperas por el machete y la piel quemada por el sol. Cuando terminé, el cielo ya se estaba pintando de tonos naranjas y morados, anunciando la llegada de la noche. Sabía que tenía que apurarme para volver a casa, antes de que la oscuridad se tragara el monte. El camino de regreso era un sendero angosto, rodeado de árboles altos y maleza espesa. Conocía bien el trayecto, lo había recorrido tantas veces que podía hacerlo con los ojos cerrados. Sin embargo, esa tarde algo se sentía diferente. El aire estaba más denso, el silencio más profundo. Ni un solo grillo cantaba, ni el aleteo de un pájaro perturbaba la quietud. Me apuré, sentí una incomodidad y un miedito que no podía explicar. Y de repente lo escuché, un murmullo bajo, con risitas ahogadas, provenía de entre los arbustos a mi derecha. Me detuve en seco, el corazón me latía fuerte en el pecho. Miré hacia la maleza, tratando de encontrar el origen del sonido, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado me puso la piel de gallina. Tragué saliva y decidí seguir caminando, ignorando el miedo irracional que empezaba a crecer en mi pecho. Solo unos metros más y saldría del monte. Apreté el paso, pero de repente, sin previo aviso, algo saltó de entre las sombras directo hacia mi cara. Era pequeño, pero increíblemente rápido y fuerte. Sentí un ardor punzante cuando sus garras se hundieron en mi piel, arañándome el rostro con una ferocidad animal. Intenté quitármelo de encima, pero se aferraba como si sus dedos fueran garfios. Gritaba con una voz chillona y horrenda, mezclada con risas burlonas que me helaban la sangre. Me tambalé y me caí de espaldas al suelo, golpeándome la cabeza contra una piedra. El dolor me dejó aturdido un momento, pero en cuanto pude reaccioné de golpe. No podía darme el lujo de quedarme quieto. Pataleé y me revolqué, sintiendo sus uñas rasgándome los brazos mientras intentaba apartarlo. Finalmente, con todas mis fuerzas, logré empujar a la criatura lejos de mí. Rodé sobre mi costado y me puse de rodillas, respirando agitadamente. Cuando levanté la mirada, lo vi bien por primera vez. Era un ser pequeño, no más grande que un niño de 3 años, pero con una apariencia grotesca. Su piel era oscura y rugosa como la de un viejo árbol, y sus ojos eran 2 pozos negros sin fondo, sus dientes afilados como los de un animal carroñero.
se asomaban de entre los labios secos mientras me sonreía de una manera escalofriante. Solo se quedó allí, de cuclillas, observándome con una diversión perversa en su rostro. Luego inclinó la cabeza y dejó escapar una risa baja, como si disfrutara el miedo que me hacía sentir. No esperé a ver qué más podía hacer. Me levanté de un brinco y corrí sin mirar atrás. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el ardor de mis heridas y el pulso acelerado en mis sienes. La risa del duende me perseguía. Sentía que estaba atrás, pegadito a mí, pero no volteé para mirar, solo corrí y corrí. De repente lo escuchaba resonando entre los árboles como un eco maldito. No me detuve hasta que vi las luces de mi casa a lo lejos y en cuanto crucé la puerta, la cerré de un portazo y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi esposa estaba allí, en la cocina, y cuando vio, gritó al ver mi cara cubierta de rasguños. Intenté explicarle lo sucedido, pero las palabras se me trababan en la garganta. Solo pude decirle que algo extraño en el monte me había atacado. Ella corrió a traer un trapo húmedo para limpiar mis heridas, mientras yo me desplomaba en una silla temblando todavía de miedo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos dientes afilados, esa sonrisa maldita. Su risa seguía resonando en mis oídos como si aún estuviera acechándome. A la mañana siguiente, ya un poco más tranquilo, pude contar lo que pasó. Y afortunadamente todos me creyeron. Rápidamente se organizó una búsqueda y fui al monte con algunos vecinos para ver si encontraban rastros de la criatura o algo así, pero no había nada, ni huellas, ni ramas rotas, ni señales de lucha, solo un aire pesado y un silencio antinatural que me erizaba la piel. Desde entonces evito regresar tarde a casa. Y cuando la noche cae sobre el monte, cierro bien las puertas y ventanas, porque a veces, cuando el viento sopla fuerte, juro que todavía escucho aquella risa burlona, y al cerrar mis ojos, vi esa horrible sonrisa con esos afilados dientes, disfrutando de mi miedo. Gracias por quedarse hasta el final de Noche de Sustos. Espero que las historias les hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, te invito a suscribirte, dejar tu like y por supuesto a compartir este video. Esto nos ayudaría muchísimo ya que estamos comenzando con este nuevo proyecto. Déjame en los comentarios sugerencias de historias que te gustaría escuchar. Y claro, si quieres ser parte de esto también, puedes dejarme tu historia en el correo nochedesustospodcast@gmail.com. Y ya sabes, apaga la luz si te atreves. Hasta la próxima.